Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 96. ¿Deberían las personas buenas ser encañonadas? Marif se volvió hacia el padre Utratsky y le dijo solemnemente: le pido disculpas, padre. Compensaremos íntegramente a la iglesia por los daños. El sacerdote estaba sentado a un lado, hojeando un grueso libro de doctrina. Ante las palabras de Marik, asintió con calma, sin mostrar rastro alguno de la ferocidad que había desplegado momentos antes como el furioso paladín del amanecer. ¿Vinieron a buscarme por algún motivo en particular?, preguntó Edward. Marik miró a Sharon y negó con la cabeza. En realidad no. Confundimos al vampiro contigo, y una vez que descubrimos que estaba cautivo aquí, organizamos el rescate. Considéralo como una forma de saldar la deuda de aquella misión anterior. Emlyn gritó en señal de protesta justo en el momento oportuno: comillas, es sanguine, un sanguine noble. Ya veo, muchas gracias a ambos, de verdad, respondió Edward. Aunque su objetivo esa noche pudiera haber sido simplemente saldar una vieja cuenta pendiente, un rescate seguía siendo un rescate. Edward se sentía sinceramente agradecido. Marik se volvió hacia Sharon y le dijo: ya que todo es un malentendido, volvamos, Sharon. Sharon, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló de repente: acabo de oírte hablar de una comisión. Quizás nosotros también podamos ayudar. El sacerdote guardó silencio durante unos segundos y luego dijo con seriedad: mátenme. Emlyn exclamó conmocionado: comillas, estás loco. Sharon, sin embargo, no mostró rastro de sorpresa. Asintió levemente, absorta en sus pensamientos. ¿Te refieres a eliminar tu personalidad alternativa? Sentí su presencia cuando te poseí antes, una criatura completamente desquiciada y violenta. Yo lo llamo mi yo del pasado. Pero sí, no te equivocas. Comillas, ¿y cómo piensas eliminarlo? El sacerdote recuperó una vez más la vela del terror mental y explicó su plan anterior. Si tengo otro método, ¿estarías dispuesta a probarlo?, preguntó Sharon. Sí, lo haría, respondió, sin la menor vacilación. Puedo usar la posesión para borrarlo, pero solo si no te resistes, ni siquiera un poco. Lo entiendo, dijo el sacerdote. Se puso de pie, convirtiéndose al instante en un gigante imponente. Venga conmigo. Al verlos marcharse, Edward se rascó la cabeza confundido. Entonces, ¿ya no hay nada que pueda hacer? Media hora después. El padre Utratsky regresó con los ojos nublados y brillantes por las lágrimas, las arrugas de su rostro marcadas por el llanto, pero su mirada rebosaba de emoción, alegría y claridad. Todo su ser irradiaba serenidad. Gracias a todos. Una sonrisa amable y gentil apareció en su rostro. Le entregó la vela del terror mental a Edward. Esto es tuyo ahora. Edward agitó rápidamente las manos. Padre, fue la señorita Sharon quien te ayudó a cumplir con el encargo. No, fue gracias a ti que Lady Sharon llegó. Gracias a ti, ella decidió ayudar. Creo que todo esto fue guiado por la madre. He renacido, y tú debes recibir lo que te corresponde por derecho. La figura de Sharon se solidificó. Su tez estaba más pálida que antes. Era evidente que erradicar el lado oscuro del sacerdote no había sido fácil. Tras un instante de vacilación, dijo: padre, sobre los daños a la iglesia. El padre Utratsky sonrió. No hay necesidad. Edward notó claramente cómo Sharon exhalaba aliviada. Al parecer, su situación económica no era muy buena. No era de extrañar que más tarde aceptara trabajos de guardaespaldas para Klein. Ahora que lo pienso, hay una extraña conexión entre ella y Klein. ¿Cómo? La pareja que siempre está en la ruina. Tras esta serie de malentendidos, el padre Utratsky rehizo su vida. Sharon y Marik encontraron a Edward, y Edward recibió la vela del terror mental. Triple victoria. En cuanto a Emlyn, le tocó limpiar el desastre a regañadientes, refunfuñando mientras trabajaba: comillas, ¿por qué siempre me toca a mí? Soy el suplantador, soy el secuestrado, y al final, ¿soy yo el que sufre? ¿Por qué? Adiós, señor vampiro. Comillas, maldito, es sanguine, sanguine. Justo cuando Edward salía de la iglesia de la cosecha, un repentino escalofrío recorrió el aire. Fragmentos esqueléticos de color blanco hueso atravesaron la atmósfera y cayeron a su alrededor, uniéndose rápidamente para formar una enorme criatura esquelética. Era el mensajero del señor Azik.
La criatura ladeó la cabeza, las llamas en las cuencas de sus ojos parpadearon suavemente mientras le entregaba una carta a Edward. Gracias. No respondió, permaneciendo en silencio, como si esperara la respuesta de Edward. La carta era sencilla y concisa. Su petición es un asunto menor, pero por favor espere unos días más. Todavía tengo que terminar mis asuntos pendientes. Se trata del futuro de esa niña, Priscilla. Podrías haber dicho simplemente, aún no he terminado, pero no, incluso explicaste el motivo. Sinceramente, sin sus recuerdos, el señor Azik era realmente el estudiante de último año más amable y bondadoso. Edward alzó la vista hacia el mensajero. No tengo respuesta. Gracias por su molestia. Al segundo siguiente, los huesos se derrumbaron formando un montón y desaparecieron. Comillas ja. Hora de ir a la cama. A la mañana siguiente. Tras lavarse, Edward cogió un cepillo de dientes especial y empezó a cepillarle los dientes a Lilith. Al principio, insistió en hacerlo ella misma, pero por mucho que extendiera sus patitas, no conseguía agarrar el cepillo de dientes. Una vez que terminó la odisea del cepillado, declaró que se lavaría la cara ella sola. Tras varios intentos fallidos de agarrar la toalla, optó por un método felino tradicional, lamerse la pata y limpiarse la cara. Con absoluta seriedad, declaró, comillas, los gatos se lavan la cara de esta manera. Esto le dio a Edward la clara ilusión de que su preciada hija estaba entrando en una fase rebelde. Después del desayuno, Edward tomó un ejemplar del Backlund The Morning Post. Como de costumbre, abrió directamente la página 5 para ver si había algún anuncio sobre reuniones de Beyonders. Luego volvió a la portada. El titular decía en negrita. Comillas, la exposición conmemorativa del emperador Roselle abrirá sus puertas en el Museo Real dentro de 2 semanas. Las entradas se están agotando rápidamente. ¿Esto es una noticia o un anuncio? Ahora que lo pienso, ¿no estaba una de las cartas de la blasfemia, la carta del emperador negro, escondida en algún libro de esa misma exposición? Y mi habilidad como ratón de biblioteca, todavía no se ha resuelto. ¿Debería? Olvídalo, mejor se lo dejo a Klein. Si llega el momento y realmente lo necesito, se lo pediré prestado al mismísimo gran tonto. De todos modos, ya he acumulado un montón de méritos allí. A las 9:30, justo cuando Edward estaba a punto de salir a buscar a Audrey y usar la vela del terror mental para desinfectarla, alguien llamó a la puerta. Eran Klein y Dan, con quienes se había comunicado el día anterior por mensajería. Los dos estaban uno al lado del otro, y era evidente de inmediato, por mucho que Klein intentara disimularlo, no podía ocultar su inexperiencia juvenil. Parecía el aprendiz del detective Dan. Los tres se trasladaron al salón del segundo piso. Parece que se han adaptado muy bien a sus nuevas vidas. Eso merece una celebración. Klein, ven aquí, dame un abrazo. Edward abrió los brazos, invitando a Klein a unirse a un abrazo de celebración. Pero Klein claramente no estaba de acuerdo con ese extraño estallido de entusiasmo. Al ver a Edward allí de pie, con los brazos abiertos y negándose a aceptar un no por respuesta, Klein se acercó a regañadientes para un breve contacto antes de retroceder como si se hubiera quemado. Dan observaba desde un lado con una amplia sonrisa. Una vez que Klein se hubo recuperado torpemente, la expresión de Dan se tornó solemne. Edward, la última vez todo pasó tan rápido que no tuve la oportunidad de darte las gracias como es debido. Dio un paso atrás e hizo una profunda reverencia. Gracias por salvar a Tingen. Klein no tardó en imitar su ejemplo. Gracias por salvarnos. Comillas, Edward se apresuró a ayudarlos a levantarse. Vamos, capitán, ¿qué es todo esto? Yo también soy miembro de los halcones nocturnos, y la verdad es que, cuando se trató de enfrentarnos a la Nebus, fuisteis tú, Klein y Leonard quienes lucharon hasta el final. Yo, sinceramente, no hice mucho. Por supuesto, Dan y Klein no estaban de acuerdo. Los tres habían estado al límite en aquel entonces. Si Edward no hubiera aparecido a tiempo, lo mejor que les habría pasado habría sido arrastrar a la Nebus con ellos. Klein recordó algo de repente y preguntó, por cierto, Edward, ¿cuándo podremos el capitán y yo volver a la vida? Edward dudó un momento antes de responder, eso, no estoy muy seguro. Quizás podrías intentar preguntarle directamente a la diosa. ¿Estás intentando que me maten? Klein parecía decepcionado. En los últimos días, no dejaba de pensar en el momento en que, a escondidas, vio a sus hermanos asistir a su propio funeral. Realmente anhelaba resucitar pronto,
para luego acercarse a la puerta con un poco de cordero fresco y guisantes, y decir con fingida calma ante sus miradas atónitas, ya estoy en casa, esta noche cenaremos estofado de cordero con guisantes. Dan dio una larga calada a su pipa y luego habló en voz baja, Edward, ¿y si simplemente me quedara muerto? Edward y Klein se volvieron hacia él sorprendidos. Quiero decir, no quiero que me resuciten otra vez. Se acercó a la ventana y contempló la bulliciosa calle. Estoy un poco cansado, y, sinceramente, creo que estos últimos días me han gustado. Klein comprendió al instante cómo se sentía el capitán. Desde que se unió a los halcones nocturnos, no había visto a Dan descansar ni un solo día, y no tenía nada que ver con la falta de sueño de Sleepless. Era agotamiento físico y mental por el exceso de trabajo constante. En la línea temporal original, Dan había cumplido el papel de protector hasta su último aliento. Era, sin duda, un buen hombre, un gran hombre, desinteresado, dedicado incansablemente a la seguridad de la gente común. Pero, ¿deben ser siempre los hombres buenos quienes sangren y sufran? ¿Porque las buenas personas deberían ser las que tengan armas apuntándoles? Edward nunca dudó de la lealtad de Dan a la iglesia, ni de su compromiso con la protección de los demás, pero aún así, podía comprender este cambio en su forma de pensar. Comillas, ¿de verdad lo has pensado bien? Dan se dio la vuelta y se echó a reír. Ahora que lo preguntas, ya no estoy tan seguro. Bueno, en ese caso, mi sugerencia es... Edward parpadeó. Pregúntale a la señorita Daly qué opina. Dan. ¿Por qué el capitán le preguntaría eso a la señorita Daly? Preguntó Klein, confundido. Lo entenderás cuando seas mayor. Klein espetó, comillas, oye, soy como 7 u 8 años mayor que tú. Vaya, de verdad te envidio. Tener tu edad y aún conservar un corazón tan puro e inocente, tan limpio e inmaculado. ¿Cómo me estás llamando infantil de forma pasivo-agresiva? También muy afilado. Comillas, vete al diablo. Klein intentó darle una patada, pero Edward la esquivó con facilidad. Muy bien, ya basta de bromas, es hora de algo un poco más serio. Aunque Incezanduil perdió la pluma, eso no significa que esté muerto, ni que ya no sea una amenaza. En teoría, debería odiarme más que a nadie, pero ustedes dos siguen estando en su lista negra. La expresión de Klein se volvió fría. Comillas, aunque no venga a por mí, jamás lo dejaré ir. Capítulo 97, una nueva versión de Audrey desbloqueada. Aunque Edward había cambiado el destino original en el que Klein y Dan morían, el hecho era que Incezanduil casi los había matado a los tres. Este rencor quizás no fuera tan profundo como en la trama original, pero sin duda no podía ignorarse. Justo cuando la conversación estaba a punto de continuar, Lilith, que había estado recostada en el alféizar de la ventana, tomando el sol, se incorporó de repente, alerta. Miró hacia la calle y Edward se acercó rápidamente. Vio a algunos hombres vestidos con abrigos negros y sombreros de copa de altura media que estaban abajo, hablando entre ellos y señalando de vez en cuando hacia la ventana del segundo piso. Comillas, son miembros de la banda Zmanger. La expresión de Klein cambió. Comillas, maldita sea, no logré quitármelos de encima. Tras una breve discusión, los miembros de Zmanger no hicieron ningún movimiento brusco, enseguida se dieron la vuelta y se marcharon. Klein exhaló un suspiro de alivio y dijo con tono de disculpa, lo siento, Edward, es culpa mía, no tuve suficiente cuidado, están aquí por mi culpa. Luego explicó brevemente lo sucedido, desde el momento en que conoció a Ian hasta que aceptó el encargo de investigar, y continuó. Anoche, nada más llegar a casa, me tendieron una emboscada. El atacante era un ejecutor de la banda Zmanger, llamado Mersault. Pero tras matarlo, usé la telepatía y descubrí que contaba con el apoyo de otra persona, un diplomático, el embajador de Intis. Un momento, ¿no es ese el famoso embajador de 5 libras? Eso es lo que está pasando. Klein suspiró. No creo que este asunto haya terminado. Probablemente enviarán Beyonders aún más poderosos. Por eso me gustaría encontrar un protector poderoso por un tiempo. Miró a Edward. Si estás dispuesto, me gustaría contratarte. Bueno, dejando de lado la voluntad, si acepto protegerte, ¿acaso eso no te quita la posibilidad de conocer a la señorita Sharon? De verdad me encantaría que estuvieran juntos, ¿sabes? Y lo que es más importante, Edward tenía sus propios asuntos que atender. Pensando en esto, Edward dijo, probablemente no tendré tiempo en los próximos días. Klein pareció un poco decepcionado, pero entonces oí a Edward decir,
Pero puedo recomendarte a alguien de confianza. Ve al Brave Bar y busca a un hombre llamado Kaspars. A través de él, podrás contactar con alguien llamado Marik. Él debería poder ayudarte. Comillas, lo tengo. Gracias. Klein se volvió hacia Dan. Capitán, ¿y usted? Comillas, a mí. Dan vaciló un momento. No te preocupes por mí. Creo que iré a visitar a Dali. Ah, ¿Dan va a confesar? Ese barco podría ser incluso mejor para navegar. En ese momento, Edward se sintió como un cerdo en un campo de melones, rodeado de jugosos chismes. Sacudió esas imágenes de su cabeza y sacó una botella. Bien, capitán, esta es una poción. Dicen que es muy eficaz para el crecimiento del cabello. Pensé que podría resultarle útil. Dan guardó silencio durante unos segundos y luego soltó una risita nerviosa. Gracias. Los miró a ambos con seriedad y dijo, muy bien, entonces, cada uno siga su camino por ahora. Cuídense. Comillas, entiendo. Mientras tanto. De vuelta en Backlund, en el hipódromo Crown Racecourse. Audrey llevaba un vestido largo color lavanda con mangas abullonadas, volantes y encaje en el pecho. Sobre su cabeza lucía un delicado velo adornado con cintas azules y flores de seda. Estaba sentada en un palco VIP, con la mejilla apoyada en una mano, observando con interés a los caballos de carreras. Pero sus pensamientos estaban en otra parte. Si usara el hechizo Tarantallegra en esos caballos ahora mismo, toda esta escena se volvería muy entretenida. Justo en ese momento, se acercó el vizconde Glaint. Hoy vestía con una elegancia particular, claramente se había arreglado para impresionar, incluso portaba un bastón nuevo con incrustaciones de oro. Señorita Audrey, es la primera vez que la veo interesada en las carreras de caballos. Normalmente se muestra distante e indiferente, como si no perteneciera a todo este ambiente. ¿Hay algún caballo en particular que le haya llamado la atención? Acabo de darme cuenta de que las carreras de caballos también podrían ser divertidas. Especialmente. ¿Hay alguna razón en particular por la que me invitaste hoy? Bueno, la princesa Helena vino a verme hace un rato, dijo el vizconde Glaint, enderezando ligeramente la postura. Me pidió que le transmitiera un mensaje, espera verle mañana por la noche. ¿La misma princesa Helena de la que hablaste el otro día, la que quería charlar sobre misticismo? Quizás sea algo más que una simple charla, dijo en voz baja. Varias criadas han desaparecido recientemente de la finca del tercer príncipe. La princesa Helena sospecha que podría estar relacionado con el misticismo. Comillase. ¿Acaso espera que la ayude a investigar? Tal vez, pero creo que principalmente siente curiosidad por lo oculto. Audrey vaciló, ¿pero acaso no es miembro de la familia real Augusto? Su hermano es incluso uno de los principales candidatos al trono. ¿Por qué acudiría a nosotros en busca de conocimiento oculto? He oído que tanto al tercer príncipe como a Helena les prohibieron aprender nada sobre lo sobrenatural cuando eran jóvenes. Ya veo, dijo, frunciendo el ceño. ¿Acaso reunirme con ella no traerá problemas innecesarios? El vizconde Glaint sonrió. No te preocupes, no serás el primero, y desde luego no serás el último. Luego sacó un reloj de bolsillo y miró la hora. Mañana por la tarde, organizaré una tertulia en mi casa. Haré los arreglos necesarios para que alguien te recoja con antelación. Dudó un instante, luego bajó la mirada y dijo, sí, ¿te preocupa no poder ocuparte de Helena tú solo? También puedes traer a tu amigo. Dicho esto, se marchó rápidamente. Tengo algo que hacer, nos vemos mañana. Audrey lo vio marcharse y luego volvió a levantar la barbilla, con los dedos de la otra mano, enguantados con una tela transparente de color pastel, se tocó suavemente la mejilla. Glaint, probablemente no te das cuenta de lo torpe que fue tu actuación, ¿verdad? Pero, más importante aún, ¿qué es exactamente lo que estás ocultando? Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, la maleta que siempre llevaba consigo emitió un suave golpeteo, era Edward. Inmediatamente cerró la puerta con llave, entró rápidamente al baño, abrió la maleta y se metió dentro. Dentro, Edward estaba abrazando a Lilith mientras veían una cinta de vídeo, era Tom y Jerry, la serie favorita de Lilith. En el instante en que se vieron, ambos hablaron al mismo tiempo. Necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo. Tú primero. Tú primero. No pudieron evitar reírse. Edward hizo un gesto cortés, después de usted. Ven conmigo a una peluquería mañana. No le dio más vueltas al asunto y le explicó directamente que la princesa Helena quería reunirse con ella, además de sus sospechas de que Glain posiblemente ocultaba algo. El tercer príncipe, ¿te refieres a su Alteza Eresaca Augustus? Así es.
Los ojos de Audrey se iluminaron de repente con sorpresa. Espera, ¿no me lo habías mencionado antes? ¿Algo sobre que algún día se enamoraría de un hombre? Más precisamente, es una bruja, aclaró Edward. Esa es una de las características del camino de la bruja. Tras ingerir la poción, independientemente de su género original, se transforman en mujeres, y su apariencia se vuelve cada vez más bella. Comillas, así que Edesac se enamoró de un hombre que se había convertido en mujer. Audrey se estremeció levemente. No estaba en contra de las relaciones entre personas del mismo sexo, al fin y al cabo, estaban Dumbledore y Grindelwald, pero esta situación era diferente. Edesac creía estar enamorado de una mujer hermosa, cuando en realidad, dentro de ese cuerpo seductor residía el alma de un hombre. La idea me resultaba inquietante. Edward notó su reacción y explicó, en realidad, convertirse en bruja no se trata solo de una transformación física, es un cambio fundamental, uno que transforma el alma misma. En otras palabras, una bruja es, en todo sentido, una mujer. La mirada de Audrey se desvió hacia Lilith, que estaba comiendo bocadillos tranquilamente cerca, y la miró de forma extraña. Entonces, ¿Lilith también se convertirá en mujer algún día? Edward pareció desconcertado de inmediato. Sinceramente no tengo ni idea. Lilith levantó la vista con ojos brillantes y gorjeó, la señorita Lilith no es una mujer, es una dama K, no, una hembra. Frunció el ceño, claramente atrapada en un dilema. No nos desviemos demasiado del tema, Edward tosió. Según la cronología, lo más probable es que esa bruja esté viviendo ahora mismo en la finca del tercer príncipe. La desaparición de las sirvientas bien podría ser obra suya, así que te recomiendo que te mantengas alejado. La secta de la demoníaca que la respalda es incluso más peligrosa que la Orden Aurora. Audrey vaciló, frunciendo el ceño. Lo entiendo, pero me preocupa Glynt. ¿Crees que lo que está ocultando podría tener algo que ver con ella? Lógicamente hablando, el vizconde Glynt no debería saber nada de eso. El asunto entre Edesac y Trissy implicaba una cooperación de alto nivel entre la familia real de Loen y la secta de la demonisa, vinculada a la apoteosis de Jorge III y al descenso del mismísimo creador verdadero. ¿Cómo podía alguien como Glynt estar al tanto de eso? Edward pensó un momento y luego dijo, probablemente lo resolveremos cuando estemos en la peluquería mañana. Comillas, pero no acabas de decir que deberíamos evitar. Audrey frunció ligeramente el ceño. Un salón más no hará ninguna diferencia, siempre y cuando nos mantengamos alejados del príncipe Edesac y de la propia bruja. Muy bien, Audrey asintió, ahora es tu turno. Edward sacó la vela del terror mental. Este es un objeto místico que adquirí ayer mismo, me permite adentrarme profundamente en la conciencia de una persona. Comillas, ¿quieres usarlo para averiguar si la conciencia de Salazar Slytherin aún perdura? Exactamente. Audrey frunció el ceño pensativa, dudando. ¿No es peligroso? Estamos hablando de un mago que vivió hace muchísimo tiempo. Por eso mismo necesitamos confirmar cuanto antes si existe algún problema. Pero. Lo que realmente quería decir era, si usas esto, ¿no acabarás descubriendo también algunos de mis secretos más vergonzosos? Audrey respiró hondo, como una niña que se prepara para una vacuna, y extendió la mano. De acuerdo, hagámoslo. Chisporrotear. Edward encendió la punta de la vela a medio usar con una pequeña llama en la yema de su dedo. La mecha ennegrecida cobró vida en un instante. Comillase, ¿por qué no es? Al segundo siguiente, todo a su alrededor cambió. Se encontró en una habitación lujosamente decorada. Por el mobiliario y el estilo, parecía una de las villas del Conde Hall. Comillas, ¿quién eres? Una voz suave y dulce resonó. Edward bajó la mirada y vio a una niña pequeña, de no más de 5 o 6 años, vestida con un vestido de princesa y de pie frente a un caballete, mirándolo con curiosidad. ¿Esta era la joven Audrey? Capítulo 98, eras tan adorable de niño. Realmente suave y adorable. Edward pensó un momento y dijo, soy invitado de tu padre. Oh. Ella asintió, luego enderezó su carita y declaró muy seriamente, comillas, aunque seas amigo de mi padre, no deberías irrumpir en el tocador de una dama sin permiso. Oh, lo siento muchísimo, señorita Audrey. Levantó ligeramente la barbilla, con un tono que sonaba como el de una persona un poco adulta. Está bien, te perdono. Luego volvió a su caballete y reanudó la pintura. Comillas, ¿qué estás dibujando? Comillas, un paisaje. La pequeña Audrey ya dominaba claramente los fundamentos de la pintura. En el lienzo, se podía distinguir vagamente la finca y el jardín de la familia Hall.
Esto parece el jardín de tu familia, ¿verdad? ¿Por qué no pintas otro paisaje? Infló las mejillas con disgusto. Comillas, papá no me deja salir. La última vez, mi hermano Hubert me sacó a escondidas y papá le echó una buena bronca. Se puso furioso. La reacción del conde Hall no fue difícil de entender. Comillas, está bien, deja de molestarme y vete. Adiós, señorita Audrey. Edward abrió la puerta y la escena cambió de nuevo. Una ráfaga de elegante música de piano llegó a sus oídos. Esta debe ser la sala del piano. Audrey estaba sentada frente al piano de cola. Sus 10 dedos danzaban sobre las teclas como pequeños duendes, tocando con destreza una melodía muy familiar, Egen, que probablemente era otra obra maestra del emperador Roselle. Edward se acercó en silencio. Esta versión de Audrey aparentaba unos 11 o 12 años y vestía un pequeño vestido formal. Se sentó con una postura impecable y una expresión serena, que ya dejaba entrever la deslumbrante joya en la que se convertiría algún día en Backlund. La pieza llegó a su fin. Apareció una mujer de mediana edad, aplaudiendo con entusiasmo. Su rostro irradiaba admiración. Comillas, maravilloso, señorita Hall. Es usted la alumna que aprende a tocar el piano más rápido que he visto. Audrey asintió cortésmente, con el rostro adornado con la sonrisa estándar y ensayada. Gracias, profesor, por su orientación. A medida que la imagen de la profesora de piano se desvanecía, la sonrisa de Audrey también desapareció gradualmente. Miró con cautela a su alrededor, luego suspiró dramáticamente, sacudió sus dedos doloridos y murmuró, «¡Ay, me duelen tanto los dedos!». Se ajustó el vestido con incomodidad. Este atuendo tampoco es nada cómodo. Se levantó y se hizo a un lado. La escena cambió una vez más. Nobles con espléndidas vestimentas llenaban el salón. Audrey había vuelto a crecer. Ahora lucía un elegante vestido y se movía entre la multitud con soltura, respondiendo con gracia a todos los que encontraba. Cada interacción tenía su propia versión de una sonrisa, desde la curva de sus labios y el tamaño de sus ojos hasta el sutil movimiento de sus mejillas, todo ejecutado con una precisión impecable. Y, sin embargo, nada parecía ni remotamente falso. Tras rechazar amablemente varias insinuaciones, Audrey se acercó al conde de Hall y lo tomó del brazo, escuchándolo charlar con la gente sobre temas que no comprendía. Aprovechó la ocasión para abstraerse un momento y mirar por la ventana. Pero cuando alguien cercano la llamó por su nombre, recuperó la compostura al instante y esbozó una sonrisa sincera y radiante. La escena cambió de nuevo. Aún con el mismo vestido, Audrey se recostó contra la puerta mientras la cerraba con cuidado. Dejó escapar un largo suspiro, corrió hacia la ventana y se dejó caer sobre la suave colcha. Uf, estoy tan cansado. Rotura. Su costoso vestido se rasgó por la costura. Ella arrugó la cara. Uf, ahora me van a regañar otra vez. Se incorporó bruscamente y el entorno cambió una vez más. Ahora parecía tener 6 o 7 años otra vez, corriendo y gritando alegremente detrás de un niño un poco mayor. La siguiente escena, los dos niños permanecían de pie con la cabeza gacha, siendo regañados. En comparación con la expresión seria de la pequeña Audrey, el niño parecía claramente despreocupado. Incluso le hacía muecas a su hermana a espaldas del adulto. Las escenas seguían cambiando. Edward observaba en silencio cada momento de la infancia de Audrey, su frustración con las lecciones de etiqueta, su agotamiento en los banquetes, su alegría cuando su hermano la llevaba a vivir aventuras salvajes, su vergüenza cuando la pretendían los chicos nobles y su deleite cuando conoció por primera vez a la perrita de pelo dorado, Susie. Por supuesto, Edward no había olvidado el propósito de esta visita. Con cada cambio de escena, examinaba cuidadosamente el entorno, buscando cualquier anomalía, cualquier señal de que un viejo mago pudiera estar al acecho. Pero, no había nada. Entonces, la visión cambió una vez más. En una habitación a la vez familiar y extraña, un chico con túnica de Hogwarts apareció apresuradamente. Edward se vio a sí mismo. Era la primera vez que se veían. Audrey salió del baño, con el rostro lleno de nerviosa anticipación. Edward escuchó de repente un pensamiento fugaz cruzar por su mente. Comillas, ¿es este el príncipe de un cuento de hadas que ha venido a rescatar a la princesa? Solo que, no es muy guapo. Gracias por tu reseña sincera. Edward se animó, deseoso de escuchar sus siguientes palabras. Pero justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe, y otra Audrey entró corriendo, le agarró la muñeca y salió corriendo despavorida. Todo a su alrededor pasó rápidamente, como una presentación de diapositivas a cámara rápida, hasta que un destello de luz brillante apareció de repente.
Edward abrió los ojos y se encontró de nuevo en la habitación. Audrey le sujetaba la muñeca con fuerza. Se miraron fijamente a los ojos durante unos segundos. Con calma, ella le soltó la mano y le preguntó, ¿notaste algo inusual? Nada. Edward negó con la cabeza. Esperemos que no sea que Salazar lo haya escondido demasiado bien, o que la calidad de este objeto místico no sea lo suficientemente alta. No te preocupes, dijo Audrey con tono tranquilizador, tú misma lo dijiste, en lo que respecta a las habilidades mentales, el espectador es el más fuerte entre todos los caminos. Cuando ascienda a psiquiatra, me examinaré paso a paso. Bien, si alguna vez percibes algo fuera de lo común, por pequeño que sea, tómalo en serio y reza inmediatamente al señor tonto. MHM. Entendido, señor Edward. Correcto. Edward se aclaró la garganta varias veces y luego dijo con naturalidad, eras muy linda cuando eras pequeña. Audrey desvió la mirada, fingiendo no haber oído nada. Los dos, junto con el gato, se sentaron en el sofá y comenzaron a ver Tom y Jerry. Lilith miró con curiosidad a ambos, visiblemente confundida. Mejor centrarse en Tomcat. Después de que ambos vieran decenas de episodios de Tom y Jerry, Edward regresó al número 88 de la calle Minsk. Para entonces, ya era muy tarde por la noche. Tras asearse, le dio una palmadita en la cabeza a Lilith, apagó la lámpara de gas y se fue a dormir. Lilith, la gata, se quedó despierta un rato más en la oscuridad, correteando sola por la habitación, luego se tumbó tranquilamente junto a la almohada de Edward, acicalándose mientras se quedaba dormida poco a poco. El tiempo avanzaba lentamente hacia el amanecer. Varias figuras se acercaron sigilosamente al edificio. Con destreza, forzaron una ventana y entraron. A la señal del líder, 3 de ellos subieron directamente al dormitorio, mientras que los 2 restantes sacaron explosivos y comenzaron a colocarlos por toda la casa. Comillas a. Momentos después, se oyó un grito desde el piso de arriba. Los 2 hombres que estaban abajo sacaron inmediatamente sus armas, se pusieron a cubierto y apuntaron hacia la escalera. Miau. Un pequeño gato negro apareció con gracia ante nuestros ojos. Los 2 se quedaron paralizados por la confusión. Al segundo siguiente, el gato había desaparecido. Miau. El sonido provenía de detrás de ellos. Uno de los hombres se giró y vio una mancha oscura que se precipitaba hacia él. Un dolor agudo le atravesó la garganta antes de perder el conocimiento. Unos segundos después, se oyó otro grito, y el segundo hombre se desplomó inconsciente. Hacer clic. La lámpara de gas del primer piso volvió a encenderse. Edward estaba allí de pie en pijama, y detrás de él flotaban los cuerpos inconscientes de 3 hombres corpulentos con abrigos negros, claramente miembros de la banda de Zmanger que habían seguido a Klein durante el día. Bien hecho, Lilith. Edward le dio a Lilith un pequeño trozo de pescado seco como golosina y le acarició la cabeza. Comillas, ¿por qué no los mataste? Lilith ladeó la cabeza, con voz inocente y dulce, mientras formulaba su cruel pregunta. Invadieron el territorio de Lady Lilith. ¡Qué gatos tan malos! Se merecen morir. La mirada de Edward se posó en los explosivos que habían estado intentando instalar. Comillas, la banda ha llegado tan lejos, solo porque he estado en contacto con Klein y los demás, ya están recurriendo a los explosivos. Pero, matar solo a estos pocos no resolverá el problema real. Prefiero soluciones más permanentes. Sacó el cristal verde. Comillas, ir tras el jefe de la banda Zmanger ahora, ¿es peligroso? Comillas, ir tras el jefe de la banda Zmanger ahora, ¿es peligroso? Tras 7 repeticiones, el cristal verde comenzó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. No solo no es peligroso, sino que además es beneficioso. Si no fuera por genio a la izquierda, Edward habría asumido que alguien había interferido con la adivinación. Bueno, si ese es el caso, Lilith, quédate aquí, volveré pronto. Comillas, de acuerdo. Capítulo 99, una noche no tan sencilla. Barrio Este, territorio principal de la banda de Zmanger. Desde que los imponentes montañeses tomaron el control hace unos años, este lugar se había convertido en una zona prohibida para la gente común, una de las áreas más caóticas de Backlund. Armas de fuego y municiones, asesinatos y secuestros, guerras entre pandillas, si la ley lo prohibiera, casi con seguridad lo harían. Cada mañana, sacaban de allí más de una docena de cadáveres, solo para que una nueva oleada de montañeses los reemplazara. Edward había venido esta noche con la intención de ejecutar al cabecilla, pero eso no significaba que fuera a ignorar por completo al resto de los miembros de la banda.
El espíritu de salida. Envuelto en su capa de invisibilidad, Edward se movía sigilosamente por el distrito. Con cada maldición de robo de almas que lanzaba, los montañeses, ya de por sí violentos y agresivos, se descontrolaban aún más. El caos estalló rápidamente. Los miembros de la banda Zmanger agarraron las armas que encontraron a mano y, sin dudarlo, se volvieron contra los camaradas con los que habían estado riendo y alardeando apenas unos instantes antes. Disparos, explosiones, choques de armas y gritos escalofriantes llenaron la noche con una sinfonía de violencia. Edward aprovechó el caos y se dirigió directamente a la villa situada en el corazón del distrito. Para su sorpresa, no se había topado con ningún Beyonder en el camino. Pensándolo bien, no era tan extraño. El gobierno de Loen toleraba a estas bandas solo con la condición de poder aplastarlas en cualquier momento. Igual que ese tipo, Meur Saul, solo después de ser sobornado por el embajador de Intis se convirtió en un Beyonder. Con un gesto de su mano, 7 u 8 montañeses bajo su maldición del robo de almas irrumpieron en la villa. Inmediatamente después, se escucharon varios disparos. Unos minutos después, cesaron los disparos. Tras reforzarse con otro protego Maxima y confirmar la escena mediante la adivinación, Edward entró. Lo que vio al instante fue un suelo empapado en sangre y cuerpos esparcidos por él. Al activar su visión espiritual, solo encontró a un superviviente. Un hombre delgado de mediana edad, el líder de la banda de Zmanger. No parecía un Highlander, ni tampoco particularmente brutal. Al contrario, desprendía un sutil aire de refinamiento. Siendo el último superviviente, también estaba acribillado a balazos y yacía desplomado en el suelo como si acabara de ser bautizado en sangre. Jadeaba con dificultad, apuntando una pistola de gran calibre hacia la entrada. Desde lo más profundo de su garganta, gruñó, Sal, sé que estás ahí, más allá. ¿Cómo te atreves? ¿Acaso no sabes que nosotros, Zmanger? Petrificus totalus. Reducto. 2 hechizos lo alcanzaron en rápida sucesión. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que su cuerpo se hiciera añicos. Hecho. Trabajo terminado. Para un Beyonder de secuencia 7 común y corriente, matar a un jefe de pandilla rodeado de cientos de matones armados requeriría una planificación meticulosa o el uso de objetos mágicos especiales. Pero para un mago, era sencillo, toda la operación, de principio a fin, duró menos de 20 minutos. Al día siguiente, todos atribuirían el incidente a una simple disputa entre bandas. Próximo. Edward sonrió, lanzó un encantamiento de destierro y comenzó a registrar la casa. No iba a cometer el mismo error que Klein al irse de la mansión Capin con las manos vacías. Con la ayuda de la adivinación, pronto descubrió una caja fuerte oculta tras un mural en el baño del segundo piso, un alhomora limpio, y la compleja puerta metálica se abrió con facilidad. En el interior había fajos de billetes que desprendían un olor extraño, y algunas monedas de oro esparcidas. Edward, por supuesto, no dudó en quedarse con todo. En cuanto a los libros de contabilidad y las cartas que no entendía, también los recogió todos, siempre podría revisarlos después y desechar lo que resultara inútil. Lamentablemente, no se encontró nada con propiedades místicas. Tras recogerlo todo, lanzó varios hechizos de limpieza para borrar todo rastro de su presencia. Regresemos. En cuanto llegaron a casa, Lilith saltó repentinamente de la oscuridad. Va a. Edward rápidamente volvió a poner cara de sorpresa. Efectivamente, estaba muy contenta de haber asustado a su gran felino una vez más. Con la cola en alto, se frotó contra su pantorrilla con aire de suficiencia y exclamó, la señorita Lilith se escondió aún mejor esta vez que la última. Pues claro, Lilith es una reina de la oscuridad por naturaleza. Así es, la señorita Lilith es la reina. Ella alzó la barbilla con orgullo, luego olfateó el aire y preguntó con curiosidad, Edward, huelo a sangre, ¿has matado a alguien? Sí. Edward se sentó en el sitio y extendió todo el botín que acababa de recoger. Guau, muchísimo dinero. Lilith golpeaba las monedas de oro con sus patitas, haciéndolas tintinear. Encantada con el sonido, empezó a jugar con ellas con aún más entusiasmo, y pronto persiguió una moneda por el suelo con patadas juguetonas. Edward revisó rápidamente las ganancias de la noche. Los billetes y las monedas de oro sumaban un poco más de 4.000 libras. A primera vista, no parecía mucho, sobre todo comparado con los miles, a veces decenas de miles, necesarios para las fórmulas y los materiales de Beyonder. Pero para una pandilla callejera común y corriente, esto ya representaba una fortuna enorme.
A continuación, llegaron los libros de contabilidad y las cartas. Los hojeó brevemente, en su mayoría registraban los ingresos y gastos rutinarios de la banda Zmanger. Las cartas, sin embargo, eran principalmente correspondencia con ciertas personas del reino Feinapotter. La frase que aparecía con más frecuencia era, date prisa y envía más Irlanders. En ese momento, Lilith dejó las monedas y corrió de vuelta. Levantó la parte superior de su cuerpo, colocó sus patas delanteras sobre la muñeca de Edward y estiró el cuello para ver, dando la impresión de que realmente sabía leer. Lilith, siempre tienes tanta curiosidad cuando leo o escribo. ¿Qué te parece si aprendes a leer? Dudó. Edward continuó con sus halagos, cuando aprendas, podrás leer libros y también escribir. La señorita Lilith se convertirá en una gatita inteligente, culta y sabia, dejando atrás a todos los demás gatos. Ah, ¿acaso Lilith está preocupada porque cree que no podrá aprender? Pero por lo que sé, Lilith es súper inteligente. Aprender a leer es pan comido para ella, ni siquiera le cuesta un mínimo esfuerzo. Ella asintió inmediatamente con seriedad. Comillas, eso es, sin ningún esfuerzo de respiración. Pronunciando mal ni siquiera un soplo de esfuerzo. Muy bien, entonces organizaré tus clases para mañana. Lilith estudiará mucho, ¿verdad? Comillas, lo haré. Lilith se volverá inteligente y sabia, ¿verdad? Comillas, bien. Genial. Entonces, trato hecho. Ok. Lilith tenía la sensación de que algo no andaba bien, pero después de tantos halagos, estaba tan contenta que se olvidó por completo del asunto. Edward siguió leyendo las cartas. La mayoría, una vez leídas y consideradas inútiles, eran quemadas sin miramientos en el acto. La gran pila de libros de contabilidad y correspondencia se fue reduciendo rápidamente. Hasta que cogió un grueso sobre hecho de pergamino. ¿Un pergamino como sobre? Eso es bastante formal. ¿Qué hay dentro? ¿Dinero en efectivo? El sello de cera ya estaba roto, era evidente que alguien lo había abierto antes. Sacó el contenido, 5 o 6 hojas de papel dobladas. En el instante en que las desdobló y les echó un vistazo, se quedó paralizado. Chino. Una lectura rápida le indicó que el tono y la estructura no eran propios del emperador, se parecían más al estilo de aquel otro supuesto transmigrante de la última vez. Justo cuando estaba a punto de pasar a la página siguiente, unas enredaderas de guisantes cayeron repentinamente del techo, entrelazándose con un frondoso bosque. Flores de todos los colores vibrantes florecían por toda la habitación. De entre el tapiz floral emergió una mujer que lucía un sombrero redondo de cuero, un vestido amarillo de volantes de estilo juvenil y zapatos de cuero negro. Su cabello castaño enmarcaba una figura de proporciones perfectas. Era como una escena sacada de un cuento de hadas. Incluso Lilith, que suele estar en estado de alerta, correteaba alegremente entre las flores, persiguiendo mariposas. La entrada, el atuendo, el aura. No hace falta adivinar quién era. Buenas noches. La noble y deslumbrante dama lo saludó con modales impecables. Era una costumbre adquirida tras años de una educación digna de una princesa. Edward finalmente comprendió por qué la operación de esta noche había transcurrido sin problemas. Tragó saliva con nerviosismo. Buenas noches. Les pido disculpas por molestarlos a estas horas, pero los periódicos que tienen en sus manos me pertenecen. Simplemente terminaron en manos de esos gánsteres por casualidad. Edward no sabía si ella decía la verdad, pero inmediatamente le ofreció las páginas con ambas manos, con mansedumbre y sin dudarlo. Gracias. Extendió sus largos y pálidos dedos y los aceptó con gracia. No hay problema, de nada. Ella asintió levemente. Que tengas dulces sueños esta noche. Mientras pronunciaba sus palabras, el entorno cambió en un instante. Las enredaderas de guisantes, el bosque, las flores, las mariposas, todo desapareció sin dejar rastro. Solo quedaba Lilith, aún congelada en pleno salto como una mariposa. Saltó a los brazos de Edward, confundida, y luego giró los ojos en círculos aturdidos. Comíllase, ¿a dónde se fueron las mariposas? Edward le dio un golpecito en la frente. No puedo contar contigo para nada. Inclinó la cabeza con confusión, parpadeando con sus grandes ojos. Menos mal que me aprendí de memoria la primera página de ese diario, si no, habría sido una pérdida total. Cerró los ojos y recordó el contenido de la página. Hoy conocí a una mujer, me pareció extraña y se negaba a separarse de mí. Me enfadé tanto que la golpeé. Llevo aquí días. Es aburrido, incluso más aburrido que antes. La comida también es horrible. No me gusta nada este sitio.
Esa mujer me lleva siguiendo más de 10 días. La he golpeado varias veces más, pero sigue sin irse. Tampoco habla. ¡Qué bicho raro! Hoy, esa mujer por fin habló. Creía que era muda. Me dijo su nombre. Ahí terminaba la página. El resto debía estar escrito en la página siguiente. Comillas, maldita sea. Divagando sin parar y justo cuando podría ser útil, se corta. Suspiro. Quizás ese nombre era el de un don nadie, como el de un soldado raso. Incluso si lo supiera, ¿de qué serviría? Esa era la única manera en que Edward podía consolarse. El conflicto interno de la banda de Zmaher se fue calmando gradualmente. Un grupo de montañeses, finalmente liberados de la maldición del robo de almas, no comprendían lo que acababa de suceder, pero estaba claro que su banda estaba acabada. Los menos heridos corrieron directamente a la villa del jefe, agarrando todo lo que podían llevar consigo. La verdad es que, si tuvieran ese dinero, ni siquiera necesitarían ser gánsteres. Comíllase, parece que aquí hay un sótano. Un montañés con varias heridas en el brazo abrió una pequeña trampilla en el almacén que conducía al subsuelo. Comillas, no me extraña que no hayamos encontrado nada de dinero en efectivo, debe estar todo aquí abajo. Comillas, vamos, entra ahí. Dos valientes montañeses encendieron antorchas improvisadas hechas con patas de mesa y fueron los primeros en bajar. Justo cuando los demás se preparaban para seguirlos. Un grito escalofriante resonó desde las profundidades más oscuras, acompañado de sonidos húmedos, crujientes y de masticación. Comillas, correr. Los demás no dudaron, pero al darse la vuelta, sintieron que sus piernas se hundían en el suelo. No, no en el suelo, sino en la carne. Carne roja, retorciéndose, palpitante. Comillas, ayuda. Comillas, monstruo, hay un monstruo. Comillas, AH. La masa de carne se cerró rápidamente, envolviendo a todos los presentes. Se transformó en un enorme capullo de carne que palpitaba como un corazón gigante. Pum, pum, pum. Minutos después, el capullo se contrajo violentamente en todas direcciones. La sangre y la carne se fusionaron y se moldearon hasta adquirir la forma de un hombre. Su piel se volvió más pálida y tersa, sus rasgos más definidos y nítidos, hasta que la grotesca masa desapareció, reemplazada por un hombre extrañamente hermoso. Señora. Hace una semana, usando el poder de un engendro del dios maligno, el señora se enfrentó en una batalla al Beyonder de secuencia superior del sendero del aprendiz, el santo de los secretos. El resultado fue supuestamente un empate, pero el santo de los secretos se retiró completamente ileso. Si bien agotó todas sus habilidades registradas, no sufrió heridas graves. El señora, sin embargo, se desplomó inmediatamente después de regresar. Apenas logró dejar una orden de hibernación para la Orden Aurora antes de escabullirse a la zona más caótica de Backlund. Allí, comenzó a cazar en secreto a miembros de pandillas para recuperarse lentamente, mientras absorbía las emociones negativas del entorno para alimentar a la progenie del dios maligno. Originalmente, habría necesitado otros 3 a 5 días para recuperarse por completo. Pero el caos de esta noche, y la llegada de esos montañeses a su guarida, le permitieron terminar antes de tiempo. Masacre, sangre, codicia, corrupción. Me encanta el aroma de este lugar. El señor respiró hondo, ebrio. Ahora, es hora de averiguar cómo invitar a ese amigo mío a una pequeña reunión, con mi señor. Capítulo 100, el sabor de una demonia. A primera hora de la mañana siguiente, el titular del Daily News, con letras grandes y en negrita, anunciaba la aniquilación de la banda de Zmanger, desde cómo se originó el incidente, pasando por el alboroto que escucharon los vecinos, hasta las entrevistas con algunos transeúntes, todo quedó documentado al detalle. Pero al final del artículo. Comillas, ¿la Orden Aurora se ha atribuido la responsabilidad? ¿Porque siempre son ustedes? Como era de esperar de la organización terrorista número 1, instigadora del caos, en el mundo del misticismo. Comillas MMM. Su mirada se detuvo en un anuncio de la página 5, el aviso de adquisición de mercancías de la empresa Ernst Trading Firm. Esto significaba que mañana por la noche, el detective apodado Ojo de la Sabiduría organizaría otra reunión de Beyonders. Es el momento perfecto para promocionar una nueva tanda de amuletos de extensión sin fisuras. Quizás incluso encuentre algunos materiales místicos útiles. En realidad, en su nivel de secuencia actual, solo había un puñado de reuniones de Beyonders en todo Backlund donde uno realmente podía comprar algo útil, y la más confiable de ellas era la organizada por el Sr. A. Pero Edward prefería mantenerse alejado de aquel hombre loco y peligrosamente guapo, a pesar de que la última vez le había salvado la vida. A las 6 de la tarde,
Un carruaje que transportaba a Audrey y Annie llegó a la villa del vizconde Glynt. Glynt las recibió personalmente y condujo a la señora y a la criada al salón. La temática del salón de hoy giraba en torno a la música y la pintura, por lo que la mayoría de las invitadas eran mujeres y jóvenes. Cuando Audrey llegó, el grupo ya estaba inmerso en una conversación sobre las últimas tendencias de moda en Backlund. Tras un cordial saludo, el vizconde Glynt acompañó a Audrey y a Annie a través del salón hasta una habitación de invitados en el segundo piso. En cuanto entraron en la habitación, Audrey cogió la mano de Annie y se la estrechó suavemente. Annie. Antes de que pudiera decir algo más, la criada asintió con complicidad y respondió, entendido, señorita, pero debe prometer que regresará antes de las 8. No te preocupes, no me voy a ir a ningún sitio esta noche, me quedaré aquí mismo. Eso espero desde luego. Tras lanzar un encantamiento repelente de muggles, Audrey salió de la habitación de invitados. Mientras caminaba por el largo pasillo, una figura se materializó a su lado, era Edward, disfrazado de Annie. Edward sostenía en su mano un péndulo de cristal verde, haciéndolo girar lentamente en el sentido de las agujas del reloj. Intercambiaron una mirada y Edward frunció el ceño. Existe cierto grado de peligro, pero no es grave. Comillas, pero ¿de dónde viene el peligro? Confío en Glynt. Aunque oculte algo, jamás me haría daño. Regresaron al salón donde se celebraba la reunión. Desde lejos, pudieron ver al vizconde Glynt hablando en voz baja con una muchacha vestida con un vestido verde y un gorro de encaje blanco. De vez en cuando, se oían risas entre ellos. La chica parecía un poco más joven que Audrey, con rasgos delicados y hermosos, y una larga melena plateada que le llegaba hasta los hombros. Aunque su postura era informal, desprendía un aire de nobleza. En cuanto a su apariencia, era solo un poco menos deslumbrante que Audrey, probablemente porque aún no había alcanzado la madurez completa. Elena, ha pasado mucho tiempo. Audrey cambió sin problemas a su habitual actitud social y dio un paso al frente, llamando dulcemente. La niña le devolvió el abrazo de inmediato. Comillas, es tan difícil verte últimamente. Te has vuelto tan antisocial. No te he visto en ninguno de los últimos bailes. La culpa es de mi padre. Dice que Backlund no ha estado a salvo últimamente y no me deja salir libremente. Hoy me escapé solo para verte. Ah, lo siento. Si Earl Hall te regaña, dile que fui yo quien te obligó a venir. Las dos chicas parecían ahora un par de amigas íntimas y muy unidas. El vizconde Glynt sonrió cortésmente a su lado. Cuando su mirada se posó en Edward, como Annie, que estaba un paso detrás, se quedó paralizado un instante, pero enseguida lo comprendió. Asintió levemente a modo de saludo antes de marcharse, dejando a las tres chicas un espacio más privado. Tras unos cuantos saludos más, Audrey fue al grano. Elena, Glynt me comentó que querías hablar conmigo hoy sobre algo. Inusual. Deberíamos buscar una habitación privada. La joven princesa negó con la cabeza. Aquí está bien, solo baja la voz, así llamaremos menos la atención. Mientras hablaba, alzó su vaso de zumo y brindó con una elegante sonrisa a una señora que pasaba. Desde la forma en que levantó el vaso hasta la curva de sus labios e incluso su mirada, todo parecía seguir un manual de etiqueta real, cada movimiento irradiaba nobleza. En cuanto la señora se marchó, Elena se desinfló al instante como un globo, haciendo pucheros y suspirando. A veces, realmente odio mi situación. Audrey le devolvió una sonrisa comprensiva. No hay nada que podamos hacer. Dado que disfrutamos de los privilegios que nos confiere nuestra posición, también debemos acatar las normas que conlleva. Elena se bebió el zumo de un trago y se enderezó, con una expresión seria. Glynt te explicó por qué pedí verte hoy, ¿verdad? Algo sobre unas cuantas criadas que desaparecieron recientemente en la mansión del tercer príncipe. Elena asintió enérgicamente. Exacto. Hasta ahora, 11 han desaparecido. La mayoría se esfumaron de la noche a la mañana sin dejar rastro. Algunos salieron a visitar a sus familiares y nunca regresaron. Sospecho que todo está relacionado con el mundo místico. Comillas, ¿por qué piensas eso? Todo empezó cuando esa mujer se mudó a la mansión Rose. Esa mujer, desde el primer momento en que la vi, me dio escalofríos. Definitivamente no es una mujer común y corriente. Su expresión cambió, y el miedo se reflejó en sus ojos. Y la obsesión de Edesat con ella, simplemente no es normal. Audrey, antes le gustabas tanto, y de repente. Tos, tos, tos. Audrey disimuló rápidamente su vergüenza con una tos. Eso ya es cosa del pasado. De todos modos, me temo que le hará daño a Edesat. Necesito tu ayuda.
¿Pero no sería más apropiado un detective privado para este tipo de cosas? En realidad, ya contraté a uno en secreto, un detective bastante conocido en Backlund, Freal Victor Lee, pero él también desapareció hace poco. Edward se quedó paralizado. Ese nombre le sonaba familiar, ¿no era ese el detective que Ian había mencionado cuando buscó a Klein? En ese instante, la princesa Helena apretó los dientes. Quiero usar tus conocimientos de misticismo para encontrar a esas sirvientas desaparecidas, y desenmascararla delante de mi hermano. Quítale la máscara y échala de la mansión Rose. Comillas, ¿a quién echar de Rose Manor? Una voz alegre interrumpió de repente desde un lado. Helena se sobresaltó y se giró sorprendida. Comillas, Edesac, ¿qué haces aquí? El recién llegado era alto y apuesto, de rostro redondo y ojos rasgados. Una cálida sonrisa iluminaba su rostro juvenil. Vestía un abrigo azul marino oscuro adornado con cintas y con decoraciones doradas que brillaban como medallas, toda su apariencia irradiaba nobleza. Audrey se levantó ligeramente la falda e hizo una reverencia. Su Alteza. El príncipe Edesac le tomó suavemente la mano y le dio un beso de broma en el dorso. Señorita Hall, ha pasado demasiado tiempo. Sigue tan hermosa como siempre. Gracias. En ese preciso instante, se acercó una chica con un vestido negro y un velo transparente. Aparentaba unos 18 o 19 años, con el rostro ligeramente redondeado y ojos rasgados. Aunque no era tan deslumbrante como Audrey o Helena, poseía una aura dulce y refinada, y una presencia extrañamente cautivadora. Su expresión denotaba un rastro de confusión, como la de un cervatillo asustado que aún no se acostumbra a su entorno, lo que evocaba una involuntaria sensación de protección. En el instante en que Edward la vio, se le encogió el corazón. Tiene que ser Tracy. Pero un momento, ¿no se suponía que el príncipe Edesac debía restringir sus movimientos en la historia original, porque la llevaría a un salón público? Así que a esto se refería la adivinación con cierto peligro, pero no grave. En ese instante, la expresión insegura y tímida de la chica se transformó en una dulce sonrisa. Miró fijamente a Edward, parpadeando mientras la alegría brillaba en su mirada. Problema. En ese breve intercambio de miradas, ella debió haber captado la anomalía en su mirada. Tracy echó la cabeza hacia atrás y miró al príncipe Edesac. Quisiera ir al baño. Llevo demasiadas capas de ropa y me resulta incómodo. El príncipe frunció ligeramente el ceño e hizo un gesto sutil hacia uno de sus hombres que se encontraba cerca. Tracy ladeó la cabeza de nuevo, con una expresión inocente y perpleja. Vas a hacer que un hombre me acompañe al baño. Sabes que no puedo con este vestido sola. ¿O, prefieres ayudarme tú mismo? El príncipe Edesac guardó silencio durante unos segundos, luego, instintivamente, se giró para mirar a Edward, que estaba detrás de Audrey. Sonrió levemente. Señorita Hall, ¿podría pedirle ayuda a su criada? Comíllase. Audrey se quedó paralizada. Su mente se bloqueó momentáneamente, antes de murmurar, Annie, tú, ve con ella. Mierda, maldijo Edward para sus adentros, pero exteriormente mantuvo una actitud sumisa y obediente. Sí, señorita. Edward salió acompañado de varios guardias del príncipe. Mientras tanto, Audrey apretaba los puños con frustración. Uf, ¿va a cambiarse delante de Edward? ¿No lo verá todo? Espera, un momento, ella es la bruja, entonces, ¿en realidad es un hombre? Eso, ¿no es tan malo entonces? No, pero su cuerpo es claramente femenino. ¿Qué te pasa, Audrey? Susurró Helena. Nada. Rápidamente se recompuso y lanzó una mirada furtiva hacia el príncipe Edesac, ahora rodeado por un grupo de damas nobles. Murmuró, eso fue. Eso es, Audrey, no te dejes engañar por su disfraz, dijo la princesa Helena indignada. Comillas, es todo una farsa. Tiene que serlo. Crujir. Dentro del baño, tan pronto como Edward cerró la puerta, la chica comenzó a desvestirse, una prenda, luego otra, y otra más. Durante todo ese tiempo, sus ojos permanecieron fijos en Edward, y su sonrisa se volvía más juguetona con cada capa que se iba cayendo. Edward tuvo que admitir que, aunque sabía que ella era una bruja, no podía evitar que su corazón latiera cada vez más rápido. En ese momento, finalmente comprendió por qué el emperador Roselle había pronunciado aquellas infames palabras tras ascender como hombre. El sabor de una demonia. No está mal. Cuando Tracy se quedó solo con su ropa interior, con su figura perfectamente delineada por suaves curvas, sus dedos se detuvieron de repente. Y en ese preciso instante, Edward, avergonzado, sintió un atisbo de decepción. Y hasta aquí llegamos.
Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.